Hola a todos, hoy día voy a estar revisando la PSU del 2018. Para que sea más manejable voy a dividir la prueba en varios videos y en este voy a hacer las primeras 10 preguntas que hubo en la PSU de ese año. Entonces, algo que quiero aclarar primero, si es que ustedes están preparándose para la PSU, lo que yo personalmente les recomendaría es que cuando estén haciendo prácticas, como lo que van a hacer ahora, intenten de primero hacer la preparación sin tiempo, simplemente asegúrense de poder responder bien y a medida que vayan entendiendo mejor la materia, pueden ir preocupándose de ir haciéndolo cada vez más rápido. Pero al comienzo, simplemente pausen el video o cuando estén haciendo la prueba, los ensayos, digo, al menos los en su casa, vayan con calma, hagan las cosas bien y después van pensando en hacerlo más rápido. Entonces voy a comenzar, las preguntas van a ir apareciendo siempre en la pantalla. La primera pregunta entonces que tenemos 6 pares de ondas y tenemos que ver cuáles corresponden a ondas mecánicas. Entonces en el primer caso A, tenemos ondas sonoras y onda de luz. La onda sonora es mecánica, recuerden que las mecánicas son aquellas que requieren un medio para poder moverse. Las ondas sonoras, el sonido básicamente, sí necesita un medio. Lo que pueden recordar con eso es que, por ejemplo, Star Wars, en la vida real, si es que se tuviesen dos naves en el espacio, una al lado de otra, y hubiese algún tipo de explosión o se hiciese algún ruido, ninguna de las naves podría realmente escuchar a la otra, ya que no hay ningún medio en el espacio que pueda transmitir el sonido. Por tanto, Star Wars sería mucho más aburrido en la vida real. Pero bueno, las ondas sonoras sí son mecánicas, por tanto esa parte está bien, pero las ondas de luz no son mecánicas. ¿Cómo pueden acordarse de eso? Es bastante simple, recuerden que la luz viene del Sol y para poder llegar hasta el planeta Tierra, entonces tiene que recorrer el vacío del espacio. Y si es que no fuese una onda electromagnética, entonces no podría viajar por el espacio. Por tanto, la onda de luz no es mecánica y por tanto la A está mal. Ahora la B, tenemos microonda y sísmica. Sísmica sí es mecánica, ya que un terremoto, bueno, acá en Chile todos lo conocemos. Y la microonda es simplemente un tipo particular de onda de luz. Por tanto, acá nuevamente tenemos un caso que no es onda mecánica. En el C tenemos otra vez luz, por tanto inmediatamente podemos descartarla, ya que luz no es mecánica. En la D tenemos onda de radio. Onda de radio, una vez más, es un caso particular de la luz. Es una longitud de onda o una frecuencia particular de la luz, por tanto también la podemos descartar. Y en la E tenemos onda sísmica y onda sonora, que como ya discutimos, ambas son ondas mecánicas, por tanto sería la solución del primer problema. Ahora en el segundo tenemos entonces 3 perfiles de onda de luz visible y cada una está asociada a un color y básicamente tenemos que ver cuál es la que tiene menor frecuencia, o sea, ordenarlas de menor a mayor frecuencia. Ya recordemos entonces que la frecuencia es cuántos ciclos ocurren en un cierto tiempo. Y en nuestro gráfico podemos ver que si bien no hay tiempo, podemos ver que hay ciertos colores que se repiten mucho más a menudo. Entonces podemos ver, por ejemplo, el verde es el que claramente tiene más ciclos en esa distancia, por lo tanto se repite más rápido y tiene mayor frecuencia. Luego está el amarillo y finalmente el anaranjado. Entonces, si es que lo ordenamos de menor a mayor, que es lo que nos piden, ojo con eso, no hay que confundirse y hacerlo de mayor a menor, es de menor a mayor. Tenemos el anaranjado, amarillo y luego verde, que correspondería a la opción A. Entonces tenemos que la segunda pregunta sería la opción A. Entonces, ahora con la tercera pregunta, nos dicen que hay un haz de luz que se propaga desde el aceite al agua. Si es que no se tiene información respecto de los índices de refracción de estos medios, entonces solo se puede afirmar correctamente que al pasar del aceite al agua, el haz de luz, ya, este es un caso entonces de refracción de la luz. Imaginemos que acá tenemos nuestros medios, viene nuestro haz de luz, este es el N1, que es el índice de refracción de alguno de los medios, y el N2 es el índice del otro. La cosa es que cuando va nuestra onda, que la voy a dibujar como una onda mejor, cuando pasa de un medio a otro, varían algunas de sus propiedades. Recordemos que las propiedades de una onda son su longitud de onda, su frecuencia
y su velocidad de propagación, ¿ya? Y la frecuencia es una propiedad que depende de dónde es que se originó la onda, ¿ya? Entonces la frecuencia es algo que se mantiene constante independiente del medio en el cual se encuentre. Por tanto, cuando pase de un medio al otro, la frecuencia se va a mantener constante, pero la longitud de onda y la velocidad van a variar ya que va a estar en un medio diferente. Entonces, en esta pregunta, cuando pasa entonces del aceite al agua, vamos viendo cuáles son las propiedades que nos dicen. La primera opción es que varía su longitud de onda y aumenta su rapidez de propagación. Recordemos que estas propiedades están relacionadas de la forma que lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia es igual a la velocidad de propagación. Ya sé que tienen problemas recordando esta fórmula. Recuerden que la longitud de onda se mide en metros, la frecuencia se mide en hercios, son hertz, que son 1 partido en segundo básicamente, o en ciclos partido en segundo, pero los ciclos no tienen unidad. Y esto tiene que ser igual a los metros partido en segundo de la velocidad. Así que sé que se les olvida cómo es la fórmula, asegúrense de que las unidades tienen que ser metro partido en segundo, ¿ya? Así que si es que no se acuerdan si es que lambda va acá o al otro lado, asegúrense de que se obtenga esto, porque por ejemplo si es que se equivocasen y escribiesen que frecuencia es igual a la velocidad por la longitud de onda, si es que revisan las unidades obtendrían que 1 dividido segundo es igual a metro al cuadrado dividido en segundo, y eso no es cierto, eso no es igual. Así que eso es un truquito para que se puedan acordar. Y bien, viendo las opciones entonces, la primera, varía la longitud de onda, eso es cierto, ya que sabemos que si la frecuencia se mantiene constante, y bueno, sabemos que al cambiar de medio va a variar la longitud de onda y la velocidad, así que eso está bien, pero el problema es que no sabemos cómo son estos índices de refracción, por tanto, no sabemos si es que la velocidad va a aumentar o bajar. Y en esta parte de la pregunta dicen específicamente que va a aumentar y no tenemos información para poder asegurar eso. Por tanto, la A no puede ser. En la B, varía su frecuencia y su longitud de onda. La frecuencia no varía, como hablamos. Por tanto, esto está incorrecto. En la C, mantiene su rapidez de propagación. Nuevamente, eso no es cierto. Para que mantenga su rapidez de propagación, ambos medios deberían ser iguales. O sea, no tendría que cambiar de medio y nos están diciendo que sí cambia de medio. Por tanto, tanto la longitud de onda como la velocidad van a cambiar. Así que esta opción también es incorrecta. En la D nos dicen que mantiene su longitud de onda. Esto es incorrecto por el mismo motivo que la velocidad. Y finalmente mantiene la frecuencia, que esa sería la opción correcta. Sería la 3E, sería la opción correcta que nos interesa. En la pregunta 4, una onda de 50 Hz o 50 Hz se propaga con una rapidez de 500 metros por segundo. Vamos a anotar la información que nos van dando. Entonces tenemos que la frecuencia, esto es igual a 50 Hz. Y tenemos también que velocidad de propagación, 500 metros por segundo. Esta onda pasa a un segundo medio, así que para diferenciarlo voy a escribir F1, V1. Pasa a un segundo medio donde se determina que su longitud de onda es de 20 metros. Longitud de onda 2 son 20 metros. Y queremos saber la rapidez de propagación en el segundo medio. Hay varias formas de hacer esto. La más rápida es recordar que la frecuencia se mantiene constante a pesar de que cambie de medio. Por tanto, la frecuencia en el primer medio va a ser igual a la frecuencia en el segundo medio. Y si es que recordamos lo que vimos recién, la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia, sabemos que la longitud de onda en el segundo medio por la frecuencia en el segundo medio es igual a la velocidad de propagación en el segundo medio, que es lo que nos piden. Y podemos reemplazar los valores de lambda 2 y de la frecuencia 2, que sería 20 metros por 50 hercios, y estos serían 1000 metros por segundo, ya que correspondería a la opción E. Entonces, bueno, hay otra forma de hacer esto también, que se puede calcular la longitud de onda, por ejemplo, en el primer medio, con esta misma ecuación, y después, que de hecho daría que la longitud de onda sería 500 metros por segundo, dividido de los 50 Hz, que sería 10 metros, y acá tiene bastante sentido el resultado, porque si se fijan, nuestra longitud de onda va a aumentar al doble
y por tanto, por esta ecuación es necesario que también, manteniéndose constante la frecuencia, la velocidad aumenta al doble, que es lo que ocurre, ya que teníamos 500 metros por segundo y luego es 1000 metros por segundo. Pero, como dije, la forma más rápida es la que utilizamos anteriormente. Entonces, en la quinta pregunta tenemos 3 automóviles que se encuentran en un cruce de 2 calles perpendiculares y sus respectivos conductores P, Q y R mantienen sonando sus bocinas al mismo tiempo. Si P estuvo siempre detenido respecto a la calle y escuchó el tono del sonido de las bocinas de Q y R cada vez más grave respecto del emitido, ¿cuál de las siguientes opciones es consistente con esta situación? Básicamente acá nos van a estar midiendo qué tanto entendemos del efecto Doppler, ¿ya? Entonces tenemos el auto P que va a estar quieto. Este problema está hecho para confundir, así que acá hay que tomarse un poco de tiempo para asegurarse de que uno no se marea un poco con el enunciado, que lo hacen un poco confuso a propósito. Entonces P está en reposo y Q y R se mueven y nos dicen que el sonido se escucha más grave del emitido. Es decir, por el efecto Doppler te están diciendo que es más grave, que significa que la frecuencia del sonido es menor a la emitida. Básicamente la frecuencia que recibe este observador en reposo es menor a la emitida. Y por tanto, por el efecto Doppler significa que la fuente de esa onda se tiene que estar alejando. ¿Ya? Y ya que dice que ese es el caso para tanto Q como R, la alternativa que nos interesa es aquella que nos diga que tanto Q como R se están alejando. Y ese sería el caso C, que nos dice que Q y R se alejan de P por la misma calle. En este caso no sabemos bien si será por la misma calle o no, pero no hay otra alternativa. O sea, también podría ser que se estén alejando por calles diferentes, pero eso no está en una de las posibilidades, así que no es un problema. Y entonces sería la 5C. Y bien, vamos entonces al sexto caso. Nos hablan de la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke es simplemente la ley que te dice que el desplazamiento, o básicamente el cambio que va a haber en la longitud de un resorte, es proporcional a la fuerza, y el factor de proporcionalidad, básicamente aquello por lo que se multiplica esta X, es una constante que es propia del resorte, que varía de un resorte a otro. Entonces, tenemos que revisar las afirmaciones. Nos dicen que se aplica una fuerza vertical hacia abajo de un resorte, y es correcto afirmar que A, la constante elástica del resorte varía linealmente con el estiramiento. Nos dicen que la constante varía. Una constante es constante, por tanto no puede variar. Así que esta opción es incorrecta. La constante jamás varía. O sea, si no, no sería constante. La constante elástica del resorte depende de la fuerza que se le aplique. Nuevamente, esta constante es constante, depende del material, depende de cómo esté hecho el resorte. Pero no depende de la fuerza, ni de la posición, ni nada. Así que B, nuevamente, incorrecto. El estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Eso es cierto, ya que podemos ver justamente que a mayor fuerza, mayor va a ser el estiramiento, y a menor fuerza, menor va a ser el estiramiento. Por tanto, podemos ver inmediatamente que la C es la correcta, pero para asegurarnos vamos a revisar las otras dos. En D dicen el estiramiento del resorte es inversamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Acá esto está como para confundir a uno si es que no está muy atento al tema de inversa y directamente proporcional. Inversa significa que a mayor fuerza, menor estiramiento. Básicamente significa que si que tú estás apretando para separar un resorte, por ejemplo, que al hacer esa fuerza se estaría juntando, que no tiene sentido, porque claramente sabemos que si es que estamos abriendo un resorte se va a abrir y no se va a cerrar más. Por tanto, la D también está incorrecta. Y la E dice el estiramiento del resorte no dependerá de la fuerza que se aplique, que también no tiene sentido porque claramente mientras más fuerza le hagas a un resorte, más se va a estirar hasta el punto que se puede romper, pero es imposible que sea independiente de la fuerza, así que podemos descartarla y nos aseguramos de que nuestra opción estaba muy bien. Ahora tenemos que un cuerpo está sostenido por 2 hilos, uno de ellos horizontal y atado a una muralla vertical y el otro inclinado y atado. Básicamente tenemos esta situación. Tenemos un muro y un techo y tenemos una pelota que está colgando. Y nos dicen cuál de las siguientes opciones representa la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Recuerden que la fuerza de gravedad actúa siempre
hacia el centro de la Tierra. En este caso, el centro de la Tierra está justo abajo, por tanto, la fuerza, que no sé si se ve bien, es simplemente horizontal, vertical hacia abajo, ¿ya? Que está apuntando hacia el centro de la Tierra. Y eso sería la opción 7D. La dificultad de esta pregunta es simplemente asegurarse de que no te confundan estos dos hilos que están sujetando a la pelota, porque ahí uno podría quizás pensar que, porque obviamente hay una cierta tensión en estas cuerdas, pero esas tensiones no nos interesan, solamente preguntan por la fuerza de gravedad. Así que mientras uno no entre en pánico, esta pregunta no tiene mayor complejidad. Ahora, la octava pregunta. Una partícula se mueve con velocidad constante de magnitud v distinta de 0. Tenemos una partícula que se está moviendo con una velocidad v que no es 0, es decir, no está en reposo. Y bueno, esto es respecto a un observador O, que vamos a hacerlo acá. Este es nuestro observador O. Y la misma partícula se puede encontrar simultáneamente en reposo respecto a otro observador P. ¿Ya? Tenemos otro observador, que este va a ser P, y para esa partícula está en reposo. La única forma de que eso ocurra es que la velocidad relativa entre estos dos sea 0. Es decir, que este observador P se esté moviendo también con una velocidad v. ¿Ya? Esto se puede entender, esto es movimiento relativo, ¿ya? Que es lo más fácil para entender esto es imaginarse que están en un tren, por ejemplo, y bueno, si es que ves un tren pasar desde la calle, claramente el tren se mueve a una cierta velocidad. Pero si tú estás dentro del tren, para ti el tren no se está moviendo, porque tú estás siempre en el mismo lugar. El tema es que el tren se mueve respecto al piso, pero no respecto a ti. Y por eso justamente es que acá, para que este observador vea esta partícula como estacionaria, tiene necesariamente que estar moviéndose a la misma velocidad. ¿Ya? Y bueno, en las opciones entonces dice que acá es la opción 8D, que se mueve con respecto a O con la misma velocidad de la partícula observada por O. Ya que eso es justamente lo que hablamos. Este observador P debe tener la misma velocidad respecto a O que la partícula. ¿Ya? Acá la dificultad de esta pregunta, lo voy a dejar anotado. Esto es un 8, perdón. La dificultad de esta pregunta es solamente tener en cuenta que las velocidades son relativas. Y el concepto de velocidad relativa no es demasiado difícil, solamente que uno tiene que acostumbrarse a decirlo explícitamente, porque uno siempre cuando habla de velocidad está hablando de velocidad relativa, porque no existe la velocidad absoluta. Entonces, la cosa nomás es que uno tiene que acostumbrarse a hacer este pensamiento más explícito, que eso es lo que hace esta pregunta. La novena pregunta, entonces, tenemos a una persona que está parada encima de dos balanzas o básculas, y esta de acá tiene una masa de 2 kilogramos y esta personita tiene una masa de 60 kilogramos. La primera báscula o balanza entonces va a registrar los 60 kilogramos de la persona que está arriba y la segunda va a registrar los 60 de la persona que está arriba más los 2 de esta otra balanza. Por tanto, la lectura que nos interesa va a ser la A, ya que la primera lee 60 y la segunda lee 62. Entonces la 9 sería la opción A. Ya, tuve un pequeño problema con la última pregunta, que se me apagó la cámara. Pero ahora sí. Entonces, en la pregunta 10 tenemos un automóvil que se mueve de la forma que se muestra en el gráfico y tenemos que encontrar cuál fue la distancia que recorrió durante los 20 segundos que se registraron. Hay varias formas de hacerlo. La forma más fácil de tratar con este tipo de gráfico es recordar que la distancia, cuando estás tratando con un gráfico de velocidad versus tiempo, es distancia es igual a velocidad por el tiempo. Y si se fijan, nuestros ejes son velocidad y tiempo. Entonces, si es que calculamos el área que está debajo del gráfico, vamos a estar multiplicando la velocidad por el tiempo y vamos a estar obteniendo la distancia que se recorrió en el tiempo que nos interesa. Entonces vamos a comenzar con la parte en la cual el automóvil se desplaza en línea recta, que es esta de acá. En ese tiempo fue que durante 10 segundos, y ojo con, bueno, acá no quedó igual que en el dibujo, pero esto comienza de los 10 segundos. Este es típico error que uno puede cometer. Nos interesa el intervalo de tiempo entre 10 y 20 segundos, es decir, un intervalo de tiempo de 10 segundos. Ya no cometan el error de utilizar 20. Entonces, durante 10 segundos va a una velocidad de 10 metros por segundo. Voy a poner las unidades de medida. Por tanto, la distancia es el producto de los dos, que serían 100 metros.
Y ahora en el trayecto inicial, ya que es un triángulo, podemos tomar altura por la base dividido de 2, ya para calcular el área del triángulo. Y también hay una forma que es un poco más intuitiva quizás de verlo, que recuerden que cuando está variando la velocidad, lo que pueden utilizar es la velocidad promedio. Y la velocidad promedio, en este caso, es la velocidad máxima, o sea, básicamente la inicial y más la final dividido de 2. Entonces, nuestra inicial serían 20 metros por segundo, más la final, que son 10 metros por segundo, dividido de 2. Serían 30 dividido de 2, que son 15 metros por segundo. Y se movió con esta velocidad promedio durante 10 segundos, igual que antes. Por tanto, la distancia va a ser estos 15 metros por segundo por estos 10 segundos y obtenemos 150 metros que recorrió entonces en este trayecto. Y por tanto, el total sería la suma de estas dos distancias, que sería entonces distancia total es igual a 250 metros. Y podemos ver que esto corresponde a la alternativa D, perdón. Entonces 10 sería D. Y con esto concluimos la primera parte de esta corrección de la revisión de la PSU. En el siguiente video vamos a estar haciendo las preguntas 11 hasta la 19.